Como cada viernes nos acompaña nuestro historiador, escritor, poeta Carlos Alberto Vigil Vázquez, de 10 a 10:30, ¿no? Aunque el tiempo se nos gana, pero aprovecharemos siempre los momentos y son tan motivadores, que nos traen a la memoria cosas tan importantes que a veces ya van a, para muchos, vamos a decir, o para algunos quedan en el olvido, pero Carlos Alberto nos trae aquí a la memoria. ¿Cómo estás, Carlito? Bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Buen día para ti, buen día para Liz, que nos acompaña también en controles. Y por cierto, buen día para todos los peruanos que hoy están empezando a vivir las fiestas patrias. Mira, Jaime, acabo de cruzar por la Plaza de Armas y es un ambiente festivo. Jóvenes, hombres y mujeres, vestidos a la usanza chotana, a la usanza cusqueña, en fin, representando a las diversas regiones del país con su atuendo típico. Y eso es hermoso porque de alguna manera reflejan el recuerdo que debemos guardar a nuestros héroes, aquellos que nos dieron la libertad. En Lima, en mis años universitarios, recuerdo, era común saludarse aunque no conozcas a nadie. Felices fiestas patrias y un abrazo o un apretón de manos, igual que fuera Navidad o Año Nuevo. Esa era la costumbre en Lima. Y toda la ciudad abanderada, cosa que ya no se ve. Los tiempos cambian. Ese respeto, como hablábamos hace un instante con Santiago, pues el respeto, los valores, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, tantos valores que pueden entrar en la conformación integral de la persona, ¿no? Pero bien, ya veo, sí, lo que dices, mi estimado Carlos, ayer, por ejemplo, los pequeñitos mostrándose, ¿no? Con la gastronomía, ¿no? Con platos culinarios, pues se hacen los chefs ya desde hermoso. Pequeñito, ¿no? Sí. Entonces te muestran cuántos platos tenemos aquí. Y lo de bueno es que ayer han presentado, pues, la costa, la sierra, la selva. Es la variedad. Esa es la esencia del Perú, ¿no? Que nos hacen, pues, revivir. Quizás algunos pueden estar dejando de lado, pero esa es la verdadera esencia de los peruanos y que lo sentimos, vamos a decir, orgullosamente, ¿no? Porque tenemos en nuestra... Voy a aprovechar tus palabras para hacer pensar a la gente que no solamente nuestra rica historia nos identifica a nivel del mundo, nuestro patrimonio arquitectónico monumental como es Machu Picchu, por ejemplo, sino también nuestra gastronomía. Mira, ya van 2 años consecutivos en que un restaurante peruano es considerado el número 1 en el mundo. ¿Y gracias a qué? A que muestra nuestra gastronomía. O sea, nuestra comida también conquista el mundo. ¿Y quién nos conquista por el estómago? Si no... Dicho sea de paso, los grandes acuerdos, los grandes contratos sociales, los grandes contratos comerciales y los tratados de paz se han firmado después de una rica cena. Con el corazón contento y el estómago lleno, todo el mundo firma un documento. Pero eso debe ser la esencia, ¿no? Puede haber discusión, debate, confrontación, pero ¿por qué no cerrar pensando en lo mejor, no? Así es. Vamos a tomarse un café, pues cerrando el capítulo, como se dice, de la euforia momentánea, pero cuando hay compromiso, los principios, la capacidad ideológica de discernir, pues se ponen al frente, ¿no? Se discuten. Y luego, pues cerramos, ¿ya? Como terminar un partido de fulbito o de fútbol, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. Efectivamente. Solo que aún en el deporte y mucho más en la política, hay que saber perder. Exacto. Así como festejamos una victoria, también hay que respetar al vencido. Sí, pues. Y el que ha perdido no debe perder los papeles. Si perdió por goleada, mala suerte, pero jamás atacar al contrincante. Eso es no saber perder. No saber como perder. Vimos recién al final de una Copa Mundial de clubes. Todo el mundo perdió los papeles, ¿no? Y nadie piensa en ellos, mira, imagínate, ¿no? Pero es que sí, yo decía cuando tanto habrá sido el dolor de haber hecho tanto ese recorrido para que la pierdas en lo último, ¿no? En lo último. Considerar el favorito. Favorito. Y todos apostan por ello. Pero bueno, eso es el fútbol. ¿Qué tenemos, mi estimado Carlos, para hoy? Como ya se ha hecho notorio para nuestros oyentes, siempre nos ocupamos de hechos que hay que recordar por la cercanía de las fechas. Ya.
pero también podemos hablar de otros temas. Correcto. A mí me encantaría, por ejemplo, hablar de la participación de la mujer peruana en los hechos importantes de nuestra historia. Nadie lo ha hecho. Exacto. Y a veces en las Solamente escuelas... hablamos de generales, coroneles, presidentes, pero de mujeres muy poco. Porque y tenemos hermosos ejemplos. Heroínas, ¿no? Desde luego. Tenemos heroínas. Pero no solamente heroínas en el campo de una lucha armada, sino también heroínas en la paz, que han hecho historia con su aporte, con su presencia. Y que debe ser un reflejo, precisamente, ¿no? Efectivamente. Porque han sido, a pesar del género, que bueno, hoy nada tenemos que discutir, pero en ciertos periodos han tenido limitaciones para salir al frente. Me gustaría mucho que Liz te haga recordar, poner en agenda la participación de la mujer en la historia del Perú. Muy bien. Es un tema apasionante. Como también te prometí en otro momento, hablar sobre la historia del fútbol en el Perú. Ahora que se juega la Copa Perú, el Campeonato Mundial de Clubes y tanta historia. Pero pocos saben de la historia del deporte. Eso, y precisamente quedamos pendientes, ¿no? Lo tenemos en agenda. Está en agenda. Bien, estimado Carlos, la fecha propicia, creo que estamos, como dicen, a vísperas de los días centrales de este aniversario patrio, porque todo el mes ya se marca la pauta para la celebración de la independencia del Perú. Pero, ¿qué podemos expresar y sentir en esta celebración? Es una cosa que nos llama a reflexionar. ¿Por qué ahora que ya somos libres, al menos eso lo creemos, por qué nadie se acuerda de cómo se gestó esa libertad? Me acabo de enterar por el espacio noticioso de esta emisora que ayer en el desfile no hubo participación de colegios emblemáticos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No lo sé. No me atrevo a juzgar aún porque desconozco las razones. Pero eso es una muestra de falta de respeto a la fecha. Mira, cuando celebramos el 28 de julio, todo el mundo se acuerda de las proclamas de San Martín, pero nadie se acuerda de quienes dieron el primer paso. Nuestra independencia no fue un regalo del cielo, fue una conquista social. Costó ríos de sangre, pero tuvo antecedentes importantes. En alguna ocasión en este programa hemos manifestado que rebelarse contra un rey era faltarle respeto a Dios. Ese era el pensamiento de la Edad Media. Pero mira, las colonias norteamericanas, en 1776, el 4 de julio, en el Congreso de Filadelfia, lanzan su voz de protesta. ¿Por qué vamos a seguir dependiendo del rey Jorge? De King George, le decían en aquella época en su idioma. Y mira, proclaman su independencia. Poco después, un indio peruano también le falta el respeto al rey. En ese tiempo gobernaba Carlos III en España. Y el día de su cumpleaños, el 4 de noviembre de 1780, ese indio ejecuta a un corregidor, Antonio de Arriaga, un perverso, tirano, abusador, lo ejecuta y con eso se le proclama la rebelión de Túpac Amaru. Pocos saben que Túpac significa grande, y Amaru significa en quechua serpiente, la gran serpiente contra el rey León, que era Carlos III. En fin, ya sabemos la historia. Túpac Amaru, por errores políticos y falta de apoyo de curacas que seguían siendo amigos de los conquistadores, perdió la guerra. Pero sí tuvo una gran repercusión. En Bolivia, un indio paceño, me refiero nativo de La Paz, se rebeló y tomó el nombre de Túpac Amaru. Se hizo llamar Túpac Katari. Y mira, también fue ejecutado casi de idéntica manera que Túpac Amaru. Y el ejemplo de este indio peruano que con su sangre, y no solamente suya, también de su señora esposa, de sus hijos y de todos sus parientes,
sangre derramada en la plaza de Huacaipata en Cusco, un lugar histórico. Ese ejemplo cundió en Europa. Y de pronto, la plebe francesa tomó la Bastilla. Estalló la Revolución Francesa. Entonces ya se sentían ambientes de libertad, deseos de rebelarse contra los reyes. Y en Perú sucede lo mismo. En Colombia primero. Lo que empezó como una broma, una disputa por una taza de café, terminó en la proclamación de la independencia de Colombia. Luego siguió Buenos Aires, luego siguió Chile, y la libertad nos llegó a nosotros. Pero no el 28 de julio, como toda la gente proclama. Nos llegó en enero de 1821. Primero levantó su voz Trujillo, Lambayeque, Cajamarca y Chota. Exacto, ¿no? Ese es el proceso libertario para llegar a la capital. Como dijimos en otra ocasión, cuando San Martín ingresa a la ciudad de Lima, que en aquel tiempo estaba amurallada, una enorme muralla de 6 metros de ancho. Yo la llegué a conocer y hasta escribí un artículo en el Diario del Comercio de Lima. Y mencionábamos que San Martín entró a la capital sin escándalo, sin disparar un solo tiro, sin desenvainar su sable. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sabía que los vientos de libertad soplaban fuerte. Estaban en camino, ¿no? La Serna salió de Lima y se fue al sur del Perú, al Cusco, y desde allí amenazó a la gente, cuidado con rebelarse contra el rey. San Martín, en cambio, en Lima, entró pacíficamente, lo recibieron con aplausos, esa noche hubo una gran cena en Palacio y hasta hubo baile social. Imagínate, ¿no? Y al día siguiente se acordó qué día se va a proclamar la independencia, un 28 de julio. Pero todo fue un circo. Claro que tiene muchas falencias también, ¿no? Ese proceso, porque leía ahí una parte de los historiadores donde no le dieron vamos a decir, fue casi interno, ¿no? Sí. No hubo participación de la sociedad, ¿no? O del pueblo, como se dice. Es que había una hipocresía política. Había gente que estaba contra San Martín, pero lo aplaudían. Es como decimos a veces, estar con Dios y con el diablo, por si acaso. Así era la hipocresía. Españoles realistas aplaudiendo a San Martín. Y cuando San Martín se entrevista en Punchauca con el general Serna, ¿qué pasó? San Martín no pedía independencia total. Quería simplemente dejar de pertenecer a la corona española, pero traer un monarca europeo, ya sea de Francia, de Inglaterra o de Austria, para que gobierne el Perú. Ya no quería el rey de España. O sea, seguía siendo monarquista. No sé si compartes esa idea de algunos que analizan e interpretan, ¿no?, este proceso independentista de nuestro país, donde dicen que debería ser un acontecimiento histórico, pero se convirtió en una cirugía jurídica. Exactamente, y el término es apropiado, la analogía, porque esa cirugía política se sigue practicando aún en la actualidad. Imagínate, cuando siempre decimos que nuestra historia nos fortalece, nos identifica, y hay gente que dice, no, pero hablamos de cosas que ya pasaron, ya sucedieron, ¿para qué recordar? ¿Acaso queremos venganza? No, señor, tratamos de unir criterios, de estar fortalecidos por la unidad. Mira tú lo que está pasando ahora, 43 peruanos que quieren enriquecerse con el sueldo de presidente. Exacto. Y desde la antropología, ¿cómo ves aquellos que no quieren mirar ni revisar la historia? Eso es lo que yo llamo la deshumanización del ser humano. No quieren revisar la historia, ¿por qué? ¿Les afecta, les choca, les duele? No, les incomoda, porque va contra sus proyecciones, ambiciones, sus proyectos políticos,
¿O qué tendrán en mente? Y ojo que trayendo eso, es decir, que como que la cultura, la educación, no quieren que avance o que se ponga de manifiesto, porque eso va a ser la esencia de una sociedad más adecuada, ¿no? Exactamente, y me ha dolido en el alma, y esta no es una expresión gratuita, escuchar esta mañana en la revisión de noticias que en la municipalidad han echado al techo los libros de la biblioteca. Es un atentado tremendo. Lee esa cultura. ¿Qué clase de regidores tenemos? ¿Qué clase de alcalde tenemos? Yo no sé quién será el alcalde, no lo conozco. Que me respete o que me disculpe en todo caso si me expreso de esta manera. Pero soy chotano y tengo derecho a opinar. Cuando conversamos en una oportunidad, sentí ese mismo dolor, ese sentimiento, cuando se botaron los archivos históricos, ¿no? Y mira, y se repite la historia, hoy cerrando la biblioteca, botándola a la azotea, los libros en saquetas o como cualquier cosa. ¿Con qué tipo de gente eso estamos? Mismo hizo una regidora que además era farmacéutica, en tiempo de un alcalde que tuvo la desfachatez de decir que la cultura no se come. Mira, pues, mira tú, ¿qué clase de alcaldes hemos elegido? Y a lo mejor quieren repetir plato. Por Dios. Sí, nos ha dolido tremenda, pero en buena hora que ojalá esa voz que se está retomando, porque ya el complejo cultural Acunte solamente es fachada. Sí. Mira, porque ahí está la historia, ahí está la cultura, ahí está la educación. ¿Cuántos escritores que tiene la monografía de Chota, la historia de Chota, y que lo hayan cerrado? Imagínate. Yo tuve una oportunidad de acotar, de aportar algo para ese complejo. No solamente regalé mis libros, sino también diseñé la fachada. Esas muestras arqueológicas son el retrato de Chota Antigua, antes de la llegada de el hijo de Nailam, claro. Acunta. Son figuras. Antes de la llegada de Tupac Yupanqui, antes de la invasión de Pachacuti. Esos personajes existían y ahí están en la fachada de Acunta. Es más, yo puse el nombre Complejo Cultural Acunta, con K, que muchos escriben con C. Acunta es con K. Un fonema que no existía en la lengua indígena. En cambio, Acunta con K tiene esa pronunciación que nos viene de Centroamérica. Porque para nadie ya es un secreto que la cultura mochica tiene influencia centroamericana. Y en fin, ese diseño de la fachada del Complejo Cultural Acunta fue ganado en concurso. En concurso, no fue que yo dije, hágase así y se hizo. No. Fue un concurso. Y escribí una historia del complejo, cómo se gestó. Ese local ha sido regalado al Poder Judicial, a la parroquia de Chota, se regaló no sé a quién y a quién, hasta que por fin se erigió allí el Complejo Cultural de Acunta, donde fue a parar no solamente el archivo histórico que tuve la suerte de encontrar entre viejos costales, igual que ahora han echado al techo los libros de la biblioteca. ¿Qué dirá la gente que nos escucha en otros puntos del país o del mundo? Sí, me han dado a entender de que hay unos libros que tenemos el lenguaje castellano chotano, ¿no? ¿Y dónde estará? ¿Cuántos quisieran saber, entender, no? Porque exactamente, nuestro lenguaje regionalista también es muy, muy rico. Desde luego, ¿no? Alguna vez, estando en la ciudad del Cusco, un policía que era chotano me dijo, ¿usted es de Chota? Sí. A ver, achutúrese. Esa palabra no existe en el quechua ni en el aymara. Proviene del culli, idioma originario de Chota. Idioma que se habló antes del muchic y antes del quechua. Y por supuesto, mucho antes del español. Mi estimado Carlos Vigil,
como siempre, este tema queda pendiente y hay que retomarlo nuevamente para hablar de la riqueza cultural que ya se instaló, ¿no? Y que era pues un orgullo, vamos a decir un lujo para los intelectuales. Exactamente. Pero no falta que gente a veces sin mínimo conocimiento piensa que es cualquier cosa, ¿no? Exacto. Carlitos, algunas palabras y nos vamos hasta nuestro próximo programa. Desear que en estas fechas la reflexión nos ayude a reaccionar frente a los propósitos de gente que solamente busca en la política una forma de enriquecerse. Por favor, la política, entre muchos otros conceptos, también significa servir al prójimo, trabajar por nuestra sociedad, hacer grande nuestro país, no llegar al poder para abusar de él y sobre todo, lo digo una vez más, para enriquecerse. Uno de mis personajes literarios, hablo del Ñaja Ñaja, en mis relatos del Ñaja Ñaja, dice: yo soy agricultor, a mucha honra, y no he entrado a la política porque me gusta vivir de mi trabajo, no de la confianza de la gente que vota por gente insensible, de gente que solamente busca su provecho personal. Nada más. Mi estimado Carlos Alberto Vigil Vázquez, nuestro historiador, hemos estado hoy viernes. Gracias, será hasta el próximo viernes. Buenos días.